Bueno, querido Luis, querido Miguel, querido Cipri, me tomé la libertad de que hoy les quiero contestar como desde mi propio canal a los pasquinos, a los últimos pasquinos que han estado publicando, porque creo que es una discusión como súper interesante, pero creo que el problema que están teniendo, chicos, es que son demasiado españoles. Déjenme les digo. Porque en efecto yo sí creo, como dice el buen barroquista, que sí existe un efecto Velázquez y que sí es súper potente. Y ahí quisiera yo ocupar un ejemplo que es mexicano y que a lo mejor puede traer como claridad a la situación. En México tuvimos un movimiento que se llama el movimiento muralista, que fue durante principios de los años 20 del siglo pasado, hasta como los años 40 y 50, y fue un movimiento sumamente fuerte. Pero casi siempre, cuando hablamos de los tres artistas muralistas que fueron como los más importantes, hablamos de Diego Rivera, de Siqueiros y de José Clemente Orozco. El que a ustedes más les ha de sonar es Diego Rivera. No nada más porque su pareja sentimental fue Frida Kahlo, sino también porque fue el que más obra realizó fuera de México. Y esa obra la realizó casi toda en Estados Unidos, por parte de mecenas americanos que les interesaban. Tuvo la destrucción del mural en Rockefeller. Entonces, eso hizo que su visibilidad fuera diferente. Pero ahí yo quisiera contrastar un poco con el tema que estaban hablando de la divulgación y de los soportes. Entonces, yo creo que lo que vemos en la historia del arte no son en cierto grado piezas, sino grandes historias. Y eso creo que es como la gran diferencia que hace entre que un artista le vaya bien y a otro artista no le vaya tan bien. La capacidad para contar historias. Entonces, en los ejemplos que ocupó el barroquista para hablar como por cuestiones del arte contemporáneo, que ocupó a Kunz, a Hearst, a Takashi Murakami, lo que tenemos son grandes historias de superación. Entonces yo creo que ellos van a sobrevivir por esas grandes historias. En el caso de Velázquez, la verdad es que no sé la historia. O sea, yo me dedico más a contemporáneo y amo a Velázquez y amo ir al Prado a verlo. Pero también creo que tiene que ver, les digo, con esta capacidad de cómo se cuentan las historias. Entonces, creo que también tiene que ver con una cuestión política muchísimo más amplia. Y aquí voy a ocupar un ejemplo de Estados Unidos. Cuando los grandes magnates se dieron a la tarea de cómo tenían que coleccionar, que ya se había hecho en Italia, en Francia, en Inglaterra en el siglo XVIII y en el siglo XIX y siglo XX, principalmente en Estados Unidos, lo que ellos querían hacer eran historias enciclopédicas que fueran capaces de contar una gran historia, la gran historia del arte. El Met es la gran historia del arte. Entonces compraron piezas para contar esa gran historia. Y esa gran historia, obviamente, como está comentándoles, iba por cuestiones que iban desde los griegos y los egipcios, que se consideran como cultura mediterránea, y que llega hasta Estados Unidos, y los estadounidenses son los herederos de eso. Y lo que se dedican a hacer justamente es contar como estas grandes historias de cómo se hizo la historia del arte. Uno de los que más me llama la atención es un coleccionista que se llama Archie Huntington, que ustedes tuvieron la posibilidad de ver la exposición en el Museo del Prado hace 3 años aproximadamente. Y la colección que hizo fue de la Hispanic Society. Y ahí nos damos cuenta cuál es el papel que jugaba España como en una especie de ajedrez mundial, en el sentido de que él tuvo la capacidad de adquirir muchas grandes piezas de Goya, de Velázquez, de Sorolla, a precios que eran comparablemente diferentes a los precios que se estaban pagando por las otras piezas. Y en ese momento todavía no existía como una idea de competencia, de querer tener esa historia. Entonces, creo que justamente lo que estamos haciendo nosotros y lo que nos apasiona tanto son una cuestión de divulgación. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos emociona? Como Cipriano estaba diciendo,
O sea, hay gente que le emociona el fútbol, hay gente que le emociona la economía, y a nosotros nos emociona hablar de estos temas. A mí lo que personalmente me emociona es hablar de las historias, de esa gran narrativa que tiene todas las cuestiones que hacen que nos emocionemos de la narrativa. Entonces, por ejemplo, esa exposición de la Hispanic Society vino a México, vino al Palacio de Bellas Artes, y escuché N cantidad de gente diciendo de, es como la casa de mi tía, o sea, ¿qué tiene? O sea, está como, Y yo estaba maravillada por todas las historias que tenía. O sea, uno de los salones así llegaba y les decía, este es el salón de Game of Thrones. ¿Por qué? Porque me emocionaba la historia que yo podía contar a partir de las cosas que iba encontrando. Entonces, por ejemplo, contar acerca de la mamá de Archie Huntington, Arabella Huntington, que fue de las mujeres más ricas de Estados Unidos y que ella fue mecenas para el Met y todas esas cuestiones, que se casó con una escultora. O sea, todo eso hace que la historia crezca. Entonces creo que lo que hace falta es esa idea de historia. Porque, por ejemplo, si aplicamos la que mencionó Luis, de que es que cuando ves a las meninas necesitas como una especie de explicación extra, ¿por qué no sucede eso con el bosque? El bosque es muchísimo más simbólico y tiene muchísimo más matices que las meninas. En cambio, en el bosque nos perdemos. O sea, no importa si le entiendes, no le entiendes, si te gusta o no te gusta. Y ahí sí tengo que coincidir con Luis. Creo que la reproducción, tanto gráfica como digital, no beneficia a Velázquez. Sí es una experiencia que se tiene que vivir. Pero justamente es la emoción de cómo quiero vivir la experiencia. Entonces, por ejemplo, hace unos días pasaron aquí en México el documental de Dalí, que yo no había tenido oportunidad de ver, y nunca he sido fan de Dalí, y de repente fue, quiero ir a ver a Dalí, quiero ir a Figueras, quiero ir a ver como mi día, quiero ver el castillo, quiero ver todo eso. Entonces, creo que lo que sí tenemos que ser claros es una cuestión de divulgación que depende de un soporte, que en este caso es el digital, y que creo que sí coincido con Miguel, que va a haber un grave problema porque esto se va a perder. Entonces tendríamos que pensar nosotros cómo crear nuestra propia historia, o sea, cómo hacer que este pasquino pueda sobrevivir esos 200 años por el mismo soporte. O sea, no creo que vaya, o sea, creo que va a pasar como con los discos o con los acetatos que están regresando, cuestiones de este estilo. Finalmente, también creo, como dice Cipriano, que nosotros estamos creando nuestra propia burbuja. Y yo estoy en su burbuja, porque yo estoy más metida con ustedes que con una burbuja que sea más mía. Y creo que regresamos al tema de cómo contamos las historias. Entonces, una de las cuestiones que creo que he estado como tratando de hacer en los últimos años es reivindicar la idea de para qué estudiamos historia del arte. Y creo que aquí va un choro mareador, deberíamos de ser los reyes de esta época. Deberíamos de ser de las carreras más socorridas, deberíamos de ser de los mejores profesionistas, porque somos los que mejor sabemos leer las imágenes y vivimos en una época de puras imágenes. Somos los que tenemos mayor bagaje cultural en cuanto a imágenes, se la matamos a todos. Porque justamente a lo que nosotros nos enseñan a hacer es leer esas imágenes. Entonces, tendremos que tener la capacidad de leer la imagen y reforzar la imagen con las historias que tenemos de esa imagen. Y en cuanto a cuestiones de divulgación, justamente saber discernir qué información sí es y qué información no es, para que cuando nosotros lo comuniquemos, sepamos y estemos en un círculo donde ese círculo sea justamente un círculo virtuoso. En México tenemos una crítica que es muy complicada, porque habla de cuestiones como si fueran así, sí, claro, es que debería, y no sé qué, y no sé cuánto. Y las cosas no son tan así, son un poquito más complicadas. Perdón que me metí así,
a la conversación, pero creo que sí era necesario. Y bueno, luego los veo. Bye.